Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si en estos momentos ustedes me están escuchando sin ningún problema, si están viendo también la presentación sin ningún inconveniente para, por supuesto, saber que no se estén presentando problemas técnicos. Bienvenidos a todos ustedes a este webinar de cómo vamos a crear una estrategia de trading o vamos a empezar a plantear estos primeros pasos de un sistema de trading, teniendo en cuenta, la verdad, diferentes condiciones. Obviamente, no vamos a entrar como a profundidad de cómo vamos a crear un sistema teniendo en cuenta ciertos aspectos en específico, no. La idea con este webinar es que vamos a hablar de digamos, de los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta para crear un sistema de trading. Claro, vamos a hablar de unas recomendaciones, vamos a hablar de unos temas en específico y la idea es que a medida que vamos desarrollando este webinar, ustedes también si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden realizarla a través del chat de preguntas. Nosotros vamos a estar respondiendo en la medida de lo posible y pues nada, bienvenidos a todos ustedes a este webinar. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente analista senior del Distrito Financiero. Somos una academia de trading que ya lleva más de, bueno, desde el 2011, brindando diferentes aspectos, bueno, información, formación de aquellas personas que quieren llegar a ser traders sin la necesidad, digamos, de contar con un título profesional o, bueno, para todas aquellas personas que quieran entrar más en el mundo del trading, con nosotros el Distrito Financiero, para poder tener acceso, pues, no solamente a la formación de los cursos, sino que mucha otra información. Entonces, mientras vamos dando como una, bueno, esperando para que las personas pues vayan ingresando a este webinar, también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando para saber el alcance que tenemos en el webinar de esta, bueno, de esta tarde o de esta noche, dependiendo del país que nos estén sintonizando. Si quieren, si me pueden colaborar con esa información a través del chat, estaré agradecido. Así también como me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Paola, tenías la mano levantada. Un saludo para ti, Paola. Iván, un saludo para tenerte, Iván, en este webinar que nos está sintonizando desde Mendoza, Argentina. Un saludo para ti, Iván. Creo que para ti ya son las buenas noches. Bueno, si mal no estoy. Igualmente también bienvenidos para todos ustedes. Un saludo por parte de Andrea, que nos está sintonizando desde la ciudad de Bogotá. A Paola, que nos está sintonizando bueno, desde Chía. También tenemos a Eduardo, que nos está sintonizando desde la Ciudad de México. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes que están sintonizando este webinar, que la verdad, como les estaba mencionando anteriormente, vamos a estar hablando con respecto a ciertos aspectos relevantes de los mercados financieros, bueno, al momento que vamos a crear nuestra propia o nuestra estrategia, cuáles son esas condiciones, cuáles van a ser esos puntos que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Entonces, antes de arrancar, es importante que nosotros hablemos un poco más bueno, del broker que nos trae este tema, que la verdad me parece un tema muy interesante y que adicionalmente tanto para aquellas personas que están empezando, así como para aquellas personas que ya tienen experiencia en el mundo del trading es importante. Y es cómo no vamos a empezar a consolidar una estrategia, como nosotros vamos a empezar a consolidar nuestros sistemas de trading. Entonces, en estos momentos, bueno, les estoy mostrando la página del distrito, pero lo que quiero que vean en estos momentos sobre todo es la página del broker Equity. Equity es un broker institucional que también ofrece sus servicios a diferentes traders retail con digamos que el gran beneficio que nos ofrece un portafolio completamente diversificado. No solamente vamos a encontrar en materia de Forex, no solamente vamos a poder encontrar en materia de futuros, de índices bursátiles, sino que también vamos a encontrar futuros de commodities, así como vamos a poder encontrar el mercado accionario o bueno, con CFDs, contratos de diferencia de precios, por parte también del mercado de acciones. No solamente va a ser por parte de los Estados Unidos, sino que también vamos a poder encontrar acciones del Reino Unido y de la Unión Europea. La verdad son acciones más de las más populares. Vamos a poder encontrar un portafolio muy diversificado. También vamos a poder ver acciones latinoamericanas, digamos, para aquellas personas que están buscando un broker que ofrezca acciones de Petrobras, de Ecopetrol, de Tigo, de Mercado Libre, de Despegar. Ustedes van a poder encontrar todas esas acciones, la verdad, en esta lista grande que tiene el broker que nos ofrece sola. Igualmente aquí solo estamos viendo las acciones de los Estados Unidos. Ustedes van a poder encontrar mucha información y que adicionalmente van a poder, digamos que el broker Equity nos ofrece, además de
la plataforma de MetaTrader también nos ofrece la plataforma de WebTrader, es la WebTrader por parte del broker que se conoce como EQTrader, que la verdad me parece una plataforma bastante sencilla, es una plataforma bastante interactiva, que la verdad la muestro no para que digamos empecemos a trabajar al 100%, porque claro, MetaTrader tiene más herramientas de análisis, tiene la posibilidad de ver muchos más indicadores, porque digamos que en esta parte vamos a estar muy limitados, pero cuando estamos hablando del broker equity con su plataforma vamos a poder encontrar un portafolio muy diversificado, vamos a poder encontrar todo el portafolio y que adicionalmente es una web trader muy interactiva. Entonces, ustedes van a poder tener la construcción de sus acciones o sus títulos preferidos. Digamos, aquí estamos viendo Bancolombia, Competrol, Mercado Libre, Nvidia, Apple, estamos viendo Eurodólar, Libra con respecto al dólar y el dólar con respecto al franco. De hecho, ustedes simplemente ingresan, pueden colocar la temporalidad que ustedes deseen, como pueden ver, es la verdad algo bastante interesante. Wow, el eurodólar la verdad le fue el día de hoy bastante bien, sobrepasó por fin el nivel de 1.20. Lo importante, digamos que mientras se van conectando los demás, quiero mencionarles un poco más del eurodólar. Lo importante del eurodólar, que va a ser el reto que digamos que nos vamos a encontrar, es que logre cerrar la semana por encima del nivel de 1.20. Si nosotros vemos que el eurodólar logra cerrar sin ningún problema por encima del 1.20, vamos a poder ver una nueva tendencia definida por parte del eurodólar. Bueno, tal vez en esos momentos se me limita un poco el tema por parte de plataforma, pero y créanme que si vemos que el eurodólar llega a cerrar la jornada del viernes por encima del 1.20, en este caso estamos en 1.21, posiblemente al cierre de la semana podemos estar por encima de ese nivel. Créanme que ya lo que viene en el eurodólar va a ser una recuperación bastante significativa desde los aspectos técnicos. ¿Listo? Igualmente más adelante vamos a ver esto, porque yo creo que ya con esto quedamos, bueno, hablamos bastante del broker. Tiene regulación el broker con respecto a la del Reino Unido, FCA, tenemos regulación de Dubái, tenemos regulación de Jordania, tenemos un apalancamiento máximo de 1.500, ofrece muchas herramientas que nos va a ayudar a nosotros desde el punto de vista de los traders, que digamos que va a ser un complemento bastante interesante, y adicionalmente el portafolio, o sea, el portafolio del broker es un portafolio muy diversificado, nos va a permitir tener una construcción bastante eficiente cuando estamos hablando del tema de las correlaciones, ya sea que estemos mirando desde la manera cuantitativa o cualitativa, es decir, desde el coeficiente de correlación hasta ya las variables más económicas o más exógenas, pero la verdad va a ser un broker que nos ofrece bastante contenido. Entonces vamos a empezar o vamos a arrancar el webinar del día de hoy, que es cómo nosotros vamos a crear una estrategia de trading. Aquí, la verdad, yo les podría dar mucha teoría, podríamos estar hablando de muchos aspectos, muchas características, pero considero que ustedes simplemente, como, si lo hablamos desde las partes teóricas, ustedes van a poder ir a cualquier guía de trading, van a poder estar incluso con nosotros el distrito financiero, van a encontrar mucha información. Aquí lo importante es que vamos a desarrollar los puntos que desde mi aspecto personal y adicionalmente desde muchas comparaciones de diferentes autores, de diferentes guías, les traigo los puntos más importantes que nosotros vamos a tener en cuenta y cómo nosotros los vamos a empezar a desarrollar. ¿Listo? Esa es la idea con el webinar del día de hoy. Lo importante es que ustedes, digamos que antes que arranquemos, vamos a tener en cuenta este trabajo. Primer trabajo, vamos a empezar a construir cada una de estas variables teniendo en cuenta el aspecto de la disciplina. Si nosotros no tenemos disciplina, al momento en que estamos operando, que estamos construyendo cada uno de estos puntos, que queremos saber cuáles van a ser esos elementos de entrada o de salida, y que adicionalmente no vamos a mantener un registro, no vamos a poder tener la mejor interacción con respecto a los mercados de capitales, y que adicionalmente nuestra experiencia tal vez va a centrarse solamente en una operativa monótona, una operativa que va a estar construida con bases ineficientes. No. Entonces, por eso la disciplina va a ser un punto muy importante y que cada uno de nosotros tenemos que empezar a desarrollar. Si a nosotros un sistema de trading, una estrategia de trading, al momento que queremos realizar backtesting o digamos cualquier otro aspecto, me está determinando que tengo que cumplir con un aspecto, un parámetro en específico, nosotros como traders tenemos que intentar cumplir esos parámetros en específico. ¿Listo? No es tanto como, digamos que hoy lo hago, mañana no. No, aquí la idea es que nosotros mantengamos esa disciplina al 100%. Y el segundo punto, que tal vez algunos de ustedes están acostumbrados, pero que la mayoría no estábamos acostumbrados, es que vamos a escribir cada uno de estos puntos. No les estoy diciendo que vamos a escribir específicamente cada uno de esos, no, sino que cuando nosotros estemos construyendo nuestra operativa, es decir, en la construcción de nuestra estrategia, vamos a tener en cuenta todos los parámetros y los vamos a escribir. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros escribimos y hacemos la construcción, lo que estamos desarrollando es nuestro manual de trading. Y el manual, la verdad, va a ser algo muy importante para cualquier trader. ¿Por qué? Porque es como si nosotros colocáramos nuestras propias reglas de juego, diciendo como estas van a ser las maneras como nosotros vamos a interactuar en el mercado. Y a medida en que la coyuntura del sistema internacional, la coyuntura de los mercados regionales, como ustedes, digamos, lo quieran mencionar, la red internacional, va exigiendo cambios en los mercados, nosotros vamos a tener que empezar a cambiar con ellos. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crecer como traders, vamos a mantener nuestro sistema actualizado, que si ustedes ven el webinar de lo que se debe y lo que no se debe hacer, es decir, qué hacer y qué no hacer en el trading, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre tener un plan de trading personalizado y una estrategia actualizada. Esto lo que nos va a permitir es estar actualizando nuestra estrategia, estar mirando cuáles son los parámetros iniciales y cuáles van a ser las modificaciones para poder encontrar al final los resultados, porque nosotros tenemos que definir nuestros resultados, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros ser eficientes o no ser eficientes. ¿Y qué es lo que nosotros hablamos o cuando nosotros hablamos de un trader eficiente, a qué nos referimos? No es un trader que tenga 80 operaciones, ni 100 operaciones, ni 10.000 operaciones, no, es un trader que es rentable. Es decir, que si este trader hace 1.000 operaciones o hace 10 operaciones y tiene los mismos niveles de rentabilidad, significa que es rentable. Claro, en algunos casos, aquellos traders que les gusta hacer muchas operaciones al día, llamémoslos scalping o llamémoslos traders que les gusta o mantener altos niveles de operaciones en pequeñas jornadas, pueden llegar a tener los mismos niveles de resultados de un trader que simplemente haga una operación al día. Aquí lo que a nosotros nos importa es que de acuerdo a lo que nosotros vamos a construir, vamos a decir, somos este tipo de trader, vamos a empezar a realizar este tipo de operativa o este tipo, o, bueno, estas características en nuestra operación y ahí vamos a poder empezar a definir de una mejor manera nuestra estrategia. Entonces, ya saben, cualquier pregunta, por favor, no duden en realizarla. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a empezar a plantear todos estos puntos? Simplemente vamos a tener en cuenta la siguiente selección que les traigo en estos momentos. En algunos casos ustedes pueden llegar, digamos, a tener una dicotomía. Aquí, la verdad, todos podemos llegar a tener un pensamiento bastante crítico, bastante desarrollado, en donde nosotros vamos a poder tener muchas opiniones. ¿Qué es lo que nos importa en estos momentos a nosotros como traders? Y es tener en cuenta cada uno de estos puntos donde nosotros vamos a decir, bueno, me parece más importante definir primero el estilo de trading para luego definir el horizonte de tiempo. Me gusta más saber qué tipo de trader soy que mirar los activos financieros, pero esa es mi recomendación personal. ¿Por qué les traigo sobre todo esta recomendación? Porque a medida en que nosotros vamos entrando en el mundo del trading, sea que nosotros no sepamos o así que seamos personas que ya tenemos bastante experiencia en los mercados financieros, siempre que queremos aplicar una nueva operativa, aplicar una nueva estrategia, aplicar un nuevo sistema, debemos empezar desde la base principal. ¿Cuál es la base principal? Saber el activo que nosotros queremos operar. ¿Por qué? Porque al día siempre se nos van a presentar muchas oportunidades. Yo creo que más mejor que ustedes saben, cuando nosotros vamos a empezar en la operativa, si no tenemos seleccionado un activo, en este caso, o incluso el activo que nosotros tenemos como favorito o que nos gusta operar, no nos está mostrando oportunidades de entrada, bueno, sobre todo oportunidades de entrada, porque sin una oportunidad de entrada no vamos a tener una oportunidad de salida, pues implica que nosotros no vamos a poder operar ese día. Pero entonces, claro, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que buscar otros activos y conocer esos activos o por lo menos entenderlos me va a permitir tener una visión más clara al momento en que voy a realizar mi operativa. Por eso es importante que nosotros primero empecemos con la selección de los activos o de los instrumentos financieros que nosotros deseamos operar. Luego vamos con el horizonte de tiempo. La verdad, en este punto sí me parece muy importante porque, claro, aquí nosotros lo vamos a definir de acuerdo a nuestro perfil de riesgo y adicionalmente también entender cuáles son las emociones psicológicas que están detrás de cada uno de los individuos. ¿Por qué? Porque en mi caso, soy Raúl Ramírez, soy un trader que ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero soy un trader que me gusta mantener operaciones que pueda controlar, es decir, mantener 2 o 3 operaciones diarias que yo esté monitoreando, así como puede existir alguna otra persona, vamos a llamarla, no sé, Jaime, y que a Jaime, bueno, vamos a ver que no haya ningún Jaime, bueno, la verdad no quiero, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Que efectivamente Jaime sea una persona que le gusten las operaciones, que sea adicto al riesgo y que efectivamente tenga una operativa con un número de operaciones bastante, digamos que bastante elevadas, es decir, que tenga 10 operaciones, 15 operaciones, así sean scalping, así sean mínimas, con un lotaje bajo, con un apalancamiento tal vez bajo, relativamente medio alto, pero que le guste mantener un volumen operativo alto. Claro, esta persona va a estar identificada con otros aspectos, entonces, ¿qué significa? Que para mí los horizontes de tiempo van a ser diferentes a los de Jaime, que fue nuestro ejemplo.
También vamos a hablar con respecto a la selección del estilo de trading, porque esto también es bastante importante. ¿Por qué? Porque cada estrategia tiene que basarse con respecto al trader que estamos o al trader que somos. No les estoy diciendo que solamente si yo soy soy un trader que le gusta mantener una operación a la semana no puedo llegar a hacer scalping. No, claro que podemos, digamos que tener diferentes perfiles desde el punto de vista del trader. Pero lo importante acá es que si nosotros vamos a tener diferentes perfiles, es que nuestro sistema en un perfil sea completamente diferente al sistema del otro perfil. ¿Por qué? Porque puede que mi estrategia en el largo plazo no funcione en el corto plazo y es algo muy normal, porque nuestra estrategia va a estar determinada bajo unos objetivos, bajo unos parámetros y unas condiciones que tal vez para otro tipo de activo no vaya a ser lo mismo. Les voy a colocar un ejemplo. Si nosotros operamos nuestro ejemplo del distrito y de equity. Si nosotros operamos bandas de Bollinger con RSI y tenemos la costumbre de buscar rupturas, entonces, claro, ¿qué significa? Que necesitamos un activo que se mueva bastante. No va a ser lo mismo si nosotros tomamos al oro para mirar estos rompimientos en una temporalidad de 5 minutos a mirar el dólar con respecto al florín húngaro o al euro con respecto a, bueno, sí, al florín húngaro. Entonces, claro, son activos completamente diferentes, pero que me van a brindar, la verdad, una información teniendo en cuenta cada una de las condiciones que nosotros queremos determinar. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta ese, o digamos que efectivamente ese estilo de trading. Luego, vamos a hablar con respecto a la selección de los indicadores técnicos. En este punto, vamos a mirar algunos ejemplos, vamos a mirar si efectivamente qué pasa si yo llego a combinar unos indicadores, cómo vamos a empezar a mirar, digamos que este método y que la verdad me parece bastante interesante. Luego vamos con el tema de la gestión del riesgo, porque claro, nosotros no podemos hablar de una operativa si no vamos a tener en cuenta nuestra gestión del riesgo, donde adicionalmente, digamos que en esto no lo tengo determinado, porque cuando hablamos de gestión del riesgo, a mí me gusta hablar de una vez de gestión del capital o gestión del dinero. Es algo importante y finalmente vamos a terminar con nuestro último punto que va a ser backtesting. Entonces, ¿por qué? Porque toda estrategia, todo sistema, pero sobre todo toda estrategia, la tenemos que hablar y tenemos que hacer backtesting sí o sí. Vamos a hablar, obviamente, todos backtesting vamos a hablar muy general porque ya tenemos un webinar, tanto por parte del equipo de Equity así como por parte de nosotros del Distrito Financiero, que ustedes van a poder encontrar en el canal de webinars, tanto por parte del distrito así como por parte del equipo de Equity Latam. Ustedes los pueden encontrar en YouTube como Equity Latam. Ahí van a poder encontrar el webinar del backtesting, que ahí ya hablamos de cada uno de los puntos que vamos a tener en cuenta para el backtesting, vamos a mirar pues el ejemplo del Excel y todo eso, pero pues claro, eso queda para ese webinar que me gustaría dejarles pues aquí para que ustedes puedan verlo más adelante. Entonces, empezamos con el primer punto del día de hoy y es la selección de activos. La verdad, cuando hablamos de la selección de activos, considero que es uno de los puntos más importantes que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cada trader tiene, digamos que, una personalidad diferente. No es lo mismo, como lo mencionaba antes, Raúl Ramírez a Jaime. ¿Por qué? Porque puede que Raúl Ramírez sea un trader muy tranquilo, puede que Jaime sea una persona muy agresiva y por eso, dependiendo de esas características, nosotros vamos a poder empezar a elegir ciertos activos. ¿Cómo nosotros vamos a poder empezar como a gestionar cada uno de estos elementos? Y va a ser a través de la volatilidad. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de la volatilidad en los activos para poder seleccionar estos mismos? Vamos a tener en cuenta que la volatilidad la vamos a definir como si fuese la sensibilidad en el activo. ¿A qué nos referimos de la sensibilidad? Que a medida en que la variable, que va a ser la volatilidad, es más alta, ¿qué es lo que nos va a implicar esto? Que los cambios en los precios van a ser mucho más fuertes. Claro, ¿esto qué implica? Que a medida que nosotros tenemos mayor volatilidad, esto va a indicar que los precios en un tiempo determinado con respecto a los precios de otro tiempo determinado, vamos a llamarlo T-0 con respecto al precio del anterior tiempo determinado, me va a implicar efectivamente ese cambio sensible. Entonces, claro, ¿a qué nos referimos con respecto a esto? Si nosotros estamos analizando del euro dólar y vemos que el euro dólar está presentando en estos momentos una volatilidad del 7%, ¿qué significa eso? Que en las diferentes unidades del tiempo, llamémoslo minutos, llamémoslo segundos, llamémoslo una temporalidad de 1 hora, de 4 horas o diario, significa que los precios pueden llegar a presentar subidas o bajadas más o menos del 7%. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a seleccionar el activo.
Porque entonces hablamos, bueno, si estamos hablando de la volatilidad y la sensibilidad, ¿eso qué tiene que ver con las características de cada uno de los individuos? Y simple y sencillamente porque hay personas o hay traders que les gustan los activos que presentan estos tipos de cambios, o hay algunos otros que dicen, uy, no, estos cambios son muy agresivos. ¿Por qué? Porque el 7%, claro, para un trader dice, no, la verdad, en un movimiento a favor, vamos a decir, vamos a tomar una posición en largo, y luego que se pueda llegar a presentar un movimiento en contra de un 7% en una unidad de tiempo que nosotros tal vez no estamos acostumbrados o no entendemos, claro, eso va a ser un cambio muy significativo. Entonces nosotros tenemos que evitar operar en esos tipos de instrumentos, pero es algo muy normal. La verdad, no se tienen que preocupar en ese sentido. Entonces, claro, nosotros tenemos que seleccionarlo a través de la volatilidad. ¿Cómo nos vamos a dar en cuenta de la volatilidad? Hay muchas maneras. Nosotros lo podemos hacer, o sea, nosotros vamos a poderlo entender, digamos, el parámetro inicial a través solamente del activo. Cuando nosotros vamos a operar índices, acciones o pares de divisa, vamos a tener en cuenta nuestro sistema, si nuestro sistema está, digamos que construido para cambios muy fuertes o muy débiles. Es decir, si nosotros como traders nos gustan activos que estén cambiando constantemente los precios o activos que no cambien constantemente, pero que efectivamente tengan una tendencia definida. Entonces, para este punto simplemente lo vamos a hacer sencillo. Entonces, los mercados de acciones y los mercados de los futuros de los índices bursátiles son los que más se mueven con respecto también al mercado de petróleo. Si nosotros miramos estos tres tipos de activos, siempre tienen cambios muy agresivos con respecto a sus precios al momento en que inician la jornada. En cambio, si nosotros miramos algunos pares de divisas en específico, miramos algunos soft commodities, si miramos otros instrumentos, vamos a poder encontrar que se van a mover con menores niveles de volatilidad. Entonces, claro, ya esa manera es como la clasificación inicial. Pero claro, ustedes deben estar preguntando, no, pero es que la clasificación inicial está muy chévere, pero ¿cómo nosotros vamos a empezar a darnos cuenta desde el punto de vista del trading? Hay muchos indicadores que nos van a indicar o nos van a ayudar a entender mejor la volatilidad, pero en este caso o en el día de hoy, la verdad les traigo simplemente es un indicador de trading que van a poder encontrar en la plataforma de MetaTrader 4, ya sea por parte del broker Equity, o bueno, la mayoría de las plataformas traen, pero Equity nos trae la herramienta sin ningún problema, que es un indicador tipo oscilador que se conoce como el indicador del ATR. No sé si alguna vez ustedes lo han utilizado, el Average True Range o el índice del rango verdadero. En sí, ese indicador, la verdad, a mucha gente tal vez no lo utiliza, algunos lo conocen, algunos otros no lo conocen, pero en lo personal me parece un indicador que nos da mucha información. Normalmente ese indicador es un indicador oscilador que trabaja en 14 periodos, porque anteriormente lo tenía en 25 periodos, porque este es un indicador que como nos va a dar información de volatilidad, normalmente se trabaja en una temporalidad diaria para mirar la volatilidad del activo inicialmente. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejemplo. Vamos a colocar 25 periodos, estamos en una temporalidad diaria, estamos viendo el dólar con respecto a la libra con respecto al dólar. Claro, en una temporalidad diaria lo que nos está diciendo es que la volatilidad no está tan alta. ¿Por qué? Porque aquí la manera de interpretar el indicador va a ser a través de la TR. Entonces déjenme quitar un momento aquí el indicador de Bull and Bears y vamos a quitar el indicador de el Alligator porque quiero que nos concentremos solamente en el indicador de la TR. Resaltémosla un poco para que se destaque la línea y efectivamente. Entonces, claro, si nosotros teniendo en cuenta el número de periodos vamos a poder interpretar la volatilidad. Entonces, en este caso, tenemos 25 periodos. Entonces, ¿qué significa? Que estamos tomando casi todo, más de un mes de la jornada operativa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Jugar con estos periodos de tiempo. Entonces, vamos a tener en cuenta los últimos 14 periodos. Vamos a poder ver que la volatilidad, en este caso la libra con respecto al dólar, a pesar de que hoy fue una jornada bastante operativa, en una temporalidad diaria vemos que la línea del oscilador se mantiene plana. Cuando nosotros vemos esto, es que no hay señales de altos niveles de volatilidad. En cambio, cuando ya cambiamos una temporalidad de 1 hora a una temporalidad de 4 horas, que nosotros podemos decir, son las temporalidades donde nosotros operamos normalmente, vamos a ver que el ATR en estos momentos nos está indicando un alza en la volatilidad. Cuando nosotros vemos que la pendiente es positiva, que esto es un indicador que no tiene piso y techo, nos está informando que efectivamente hay un aumento en la volatilidad. Entonces, claro, lo tenemos en 14 periodos, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que en las últimas 14 jornadas se está presentando una alza en la volatilidad. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con respecto a los periodos. Bueno, aquí lo tenemos, wow, en 114 periodos, de hecho. Bueno, una temporalidad de 1 hora, 114 periodos, no me parece loco,
pero en este caso vamos a dejarlo es con respecto a los 14 periodos, es decir, las últimas 14 horas. Hemos visto que efectivamente la volatilidad ha venido disminuyendo, pero igualmente es un instrumento que, como podemos ver, presenta altos niveles de volatilidad. Entonces, aquí nosotros podemos decir, si nos gusta la tranquilidad y vemos que se están presentando estos saltos de volatilidad, significa que el activo tal vez no va a ser para nosotros, pero en cambio, si nos gusta realizar, nos gusta activos que presenten altos niveles de volatilidad, porque así se perfila nuestro perfil, o bueno, nuestro perfil de trader, según que soy una persona adversa al riesgo, según que soy una persona con apetito al riesgo, significa que la libra dólar en una temporalidad de una hora me va a funcionar bastante. O incluso, veámoslo con respecto a 30 minutos. Si en una operativa de una hora tenemos 24 velas, es decir, que alrededor de tener 48 horas, 48 periodos en una temporalidad de 30 minutos, me va a dar la jornada operativa. Bueno, porque en este caso estamos hablando así en el mercado de Forex, porque Forex es un mercado descentralizado, es decir, no tiene centro, y que adicionalmente es un mercado que opera las 24 horas durante los primeros 5 días de la semana. Entonces, en este caso, 48 periodos. Esta es la manera como nosotros trabajamos la volatilidad a través del ATR, que podemos ver que en las últimas jornadas operativas hemos visto que la volatilidad ha sido constante, pero que se mantiene en niveles altos. Entonces, significa que la libra con respecto al dólar está siendo un activo con altos niveles de volatilidad. Si lo miramos con respecto al oro, ¿qué es lo que hemos visto? Que tenemos una disminución en la volatilidad, a pesar de que los precios mantienen, pues, efectivamente esta tendencia alcista en una temporalidad de 30 minutos, claramente, estamos hablando de 30 minutos. Ay, pues madre, ok, listo, perfecto. Ay, ok, listo, perfecto. No se estaba mostrando. Wow, qué pena con ustedes. Vamos a mirar si ya con esta actualización, ¿qué dice en la plataforma? Ok, Iván, ok, Andrés, no sé si ya en estos momentos se está viendo, me gustaría preguntarles a todos ustedes, ¿se está en estos momentos viendo la presentación? Ok, listo, Andrés, vale, muchísimas gracias, la verdad, la plataforma no me está indicando, o bueno, la vista de la audiencia me está indicando que ustedes estaban viendo la plataforma. Igualmente, muchísimas gracias por Andrés e Iván por haberme escrito. Igualmente, si ustedes no llegan a ver, o digamos que si les estoy hablando, y ustedes ven que efectivamente no se está presentando como algún cambio en la diapositiva, por favor, escríbanme y así me doy cuenta y puedo hacer los cambios. Entonces, no estoy muy seguro desde qué momento nos estaban viendo, pero vamos a volver a la libra, nuevamente, que estamos hablando de la libra. Tenemos el indicador del ATR en una temporalidad de 48 periodos, porque queremos mirar toda la operativa, toda la jornada operativa. Y lo que podemos ver es que efectivamente el indicador nos está presentando que la libra con respecto al dólar está presentando niveles de volatilidad. Esa es la manera como ustedes van a perfilar sus primeros activos. Claro, también, digamos que una manera, si ustedes son traders que les gusta operar en el largo plazo, lo que les recomiendo es que dejen el activo en una temporalidad diaria y aquí viene lo interesante. Vamos a dejar alrededor de 225 periodos o incluso si ustedes lo desean podemos dejarlo en 300 periodos. ¿Por qué? Porque aquí ya queremos mirar la volatilidad en el largo plazo. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que efectivamente el indicador nos está diciendo, no, en el largo plazo, la verdad, el número de datos que usted está tomando, ok, listo, perfecto. Ok, gracias Andrés. Listo, gracias por tu comentario. Entonces, vamos a volver al inicio porque, claro, no estaban viendo el indicador. Entonces, en estos momentos, ustedes a través de los indicadores tipo osciladores van a poder encontrar el ATX o el Average True Range, que es el índice del rango verdadero. Ustedes al momento que eligen el instrumento de una manera predeterminada les va a venir solamente con 14 periodos. Pero, ¿qué es lo que nos dice ese indicador? Ese indicador nos va a decir es cómo se está comportando la volatilidad en el activo. Cuando nosotros hablamos de la volatilidad, ya sabemos, es la sensibilidad, es el cambio en el precio, y aquí nosotros vamos a empezar a perfilar los activos que queremos en nuestra estrategia de acuerdo a la volatilidad y a nuestro perfil de riesgo. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando nosotros hablamos del perfil de riesgo y de acuerdo, si nosotros somos personas amantes al riesgo o adversos al riesgo, vamos a elegir el activo que más acomoda a nosotros. Si nosotros somos personas adversas al riesgo y nos da, digamos que un poco de incertidumbre operar en una temporalidad de una hora o de 4 horas, entonces, ¿qué significa que vamos a hacer digamos que en ese aspecto? Vamos a tomar, digamos que la manera predeterminada, los 14 periodos trabajan muy bien, la verdad, destacamos la línea y simplemente vamos a ejecutarlo en esas temporalidades. Entonces, en este caso, la plataforma me deja tener los dos ATRs. Hay algunas veces que a algunas personas les gusta hacer esto, hay unas otras que no. Estamos viendo muy el corto plazo y el largo plazo por parte del indicador. Me parece más chévere, de hecho, perfilarlo de esta manera. Y en este caso estamos viendo la libra con respecto al dólar en una temporalidad diaria.
¿Qué es lo que podemos ver? En los 14 periodos nos está diciendo, tenemos una disminución en el corto plazo. Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque efectivamente tenemos incertidumbre con respecto al Brexit, porque los niveles de apetito al riesgo no son los mismos, porque antes había dicho que, oye, que estaba cerca el acuerdo de divorcio, un acuerdo comercial, luego que ahorita no hay un acuerdo comercial, entonces claro, hay una incertidumbre, pero si lo miramos en los últimos 300 periodos, vemos que la volatilidad ha sido más alta, más constante, y que la interpretación del indicador es que si nosotros vemos que la línea está en terreno positivo, como no tiene piso ni techo, nosotros vamos a ver que la línea esté cada vez más en sus niveles máximos o en sus niveles altos, nos está indicando que hay mayor nivel de volatilidad. En el caso contrario, que nosotros vemos que la línea está en sus niveles más bajos, lo que nos está diciendo es que hay menores niveles de volatilidad. Entonces, si nosotros vemos ese activo en una temporalidad diaria, nosotros decimos que efectivamente en el corto plazo hay un menor nivel de volatilidad, esto implica que una persona que tenga adversión al riesgo o que su perfil de riesgo implique que prefiere tener posiciones o menores posiciones o posiciones más controladas, implica que la libra dólar va a ser un instrumento bastante interesante en una temporalidad diaria. Ya si pasamos a 30 minutos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que de hecho aquí digamos que los dos instrumentos se perfilan de una manera interesante. Vemos que efectivamente la TR tiene una pendiente bajista, esto implica que hay menor nivel de volatilidad, pero en el corto plazo vemos que es cada vez más marcada. Entonces, claro, ¿qué implica esto? Que no hay niveles de fuertes cambios en los precios y que adicionalmente en el largo plazo también nos está indicando esa contracción, pero lo interesante es que a pesar de que se presente esa contracción, la línea trata de mantenerse en niveles altos. Entonces esto implica que la libra dólar ha sido un activo que presenta altos niveles de volatilidad. Ustedes pueden utilizar ese indicador con cualquier instrumento. Entonces, claro, ustedes ya tienen como la preselección de los instrumentos que ustedes quieren operar y ustedes van mirando de acuerdo a esas condiciones. Primero, elegir el activo desde el punto de vista de la volatilidad. Recomendación que ustedes no tienen que hacer o que no o que recomiendo yo en lo personal que no deben hacer es elegir un activo porque se lo propusieron. O, bueno, porque se lo propusieron no en el sentido de ustedes mismos, sino que porque digamos que se lo enseñaron, se lo mostraron, que algún otro trader les dijo, oiga, este activo está muy interesante de operar y ustedes no conozcan las condiciones de esa operación o de ese instrumento, porque eso puede llegar a ser bastante negativo, porque si ustedes no conocen las características de ese activo o de ese tipo de mercado, va a ser un impacto bastante negativo. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta ese elemento. Entonces, por eso, la manera en que ustedes van a seleccionar el activo fuera de la volatilidad, que es la recomendación inicial, lo vamos a hacer a través de las siguientes herramientas que va a ser, digamos que son las herramientas que más utilizan ustedes para seleccionar un activo. Primero, análisis técnico y análisis fundamental. Estos dos tipos de análisis matan muchas dudas. ¿A qué nos referimos con respecto a que matan muchas dudas? Es que nosotros con esos dos tipos de análisis, ya vamos a saber si efectivamente el activo tiene tendencia, no tiene tendencia, si tiene fuerza, si tiene volatilidad, si hay unos aspectos fundamentales, cómo está la economía, cómo está el sector en específico. Al final, el análisis técnico y el análisis fundamental lo que nos van a permitir es saber cómo está el activo en estos momentos y adicionalmente para poder perfilar una posición tanto en el largo plazo, pues saber si el activo está sobrevalorado o está infravalorado, y también en el corto plazo. Es decir, para poder mirar desde aspectos ya más técnicos o incluso fundamentales, cuál puede llegar a ser el comportamiento del activo. Eso es lo que nosotros todos los traders conocemos diariamente, sin problema. Pero hay otras dos maneras como nosotros lo vamos a poder hacer. Vamos a tener digamos, el método de la evaluación y el método de las reglas sistemáticas. Cuando hablamos de la herramienta de la evaluación, aquí lo que estamos diciendo es que cada inversor o cada inversionista o cada financiero, un trader, digamos que en ese punto, va a determinar si efectivamente ese activo tiene proyección o no tiene proyección de crecimiento. ¿A qué nos referimos con proyección de crecimiento? Si simplemente el activo va a crecer o no va a crecer. En el caso en que el activo vaya a crecer, nosotros vamos a poder ver que tiene un futuro, que tiene una inversión en largo plazo. Normalmente el método de evaluación lo que nos va a permitir es eso, valorar el activo a momento de hoy, cuál puede llegar a ser la proyección más adelante. Claro, aquí lo que nos está diciendo también es mirar cuál es la vida útil que va a tener esa tendencia o que va a tener ese activo y adicionalmente cuáles son los niveles de riesgo que puede llegar a implicar. No solamente riesgo desde el punto de vista del riesgo en el mercado, sino otros tipos de riesgos que se pueden llegar a presentar. Entonces estamos hablando de riesgos financieros, no financieros, es decir, riesgos cuantificables, no cuantificables, e incluso cuando estamos hablando de riesgo sistemático o riesgo no sistemático. Entonces en sí, esta manera funciona más para las inversiones en el largo plazo. En el corto plazo también pueden llegar a funcionar,
pero vamos a tener en cuenta que, claro, las herramientas de análisis fundamental sobre todo nos pueden llegar a, o de, digamos, del estudio en el mercado en específico, nos pueden llegar a generar un poco de dudas porque normalmente en el corto plazo lo que nosotros queremos es tener esos flujos operativos de manera próxima, es decir, no digo inmediata, pero las más cercanas posibles, ¿listo? Entonces, súper claro este punto. Y adicionalmente también vamos a tener en cuenta el método de selección teniendo en cuenta las reglas sistemáticas. Cuando nosotros hablamos de este tema de las reglas sistemáticas, es como si nosotros miráramos una combinación de todo lo que acabamos de mencionar anteriormente. Es decir, análisis técnico, análisis fundamental, también del tema de evaluación, es decir, tratar de mirar cómo se está comportando el activo desde todas las condiciones posibles. Pero claro, aquí ya lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que va a existir una documentación, una investigación sobre diferentes activos o sobre diferentes aspectos, es decir, que nosotros le mantenemos el monitoreo y que adicionalmente esta es como la manera más tradicional de seleccionar el activo. ¿Por qué? Porque aquí es como si nosotros estuviéramos hablando de que le hacemos seguimiento desde el momento que entramos en el activo. Entonces, en este caso, podemos tener de todos los asistentes que tenemos el día de hoy, vamos a tener diferentes que les gusta, que les está gustando mucho este tema de las criptomonedas o que les está gustando mucho las acciones, digamos, de Moderna, Pathfinder, de las farmacéuticas. Claro, posiblemente al momento en que se inició todo este tema de la cuarentena, de la pandemia, el COVID-19, estas personas que mantenían el seguimiento por parte de las diferentes farmacéuticas, de los diferentes laboratorios, han, digamos que mantenido todo ese seguimiento y se han dado cuenta que el activo es prometedor a bastante crecimiento. Entonces, claro, a día de hoy puede que esos individuos ya tengan todas las condiciones y que adicionalmente conozcan todos los aspectos para seleccionar al final esos activos y mirar si realmente tienen esa proyección de crecimiento para tomar posición. O incluso para aquellas otras personas, ¿por qué no? Uno en el trading puede tomar posiciones contrarias y lo importante es que nosotros seamos rentables. Para las personas que de pronto tuvieron posiciones con respecto a empresas de entretenimiento, sobre todo aquellas que estamos hablando, obviamente, de Disney, de Orlando, que apenas están como con esa reapertura económica, pero durante todo el tema de pandemia, sobre todo la acción de Disney, presentó una contracción significativa en sus cotizaciones porque, claro, sus parques de Disney, que es como uno de los ingresos más fuertes que tiene la empresa, pues estaba estático, estaba quieto adicionalmente. El rodaje de películas también estaba estático, o sea, estaba en pausa, digamos que las diferentes maneras de ingreso a una compañía de entretenimiento estaban quietas en ese momento. Entonces, claro, eso también es una manera en cual los traders pudieron haber encontrado esa oportunidad y tomar posiciones en contra, o bueno, posiciones en corto. Entonces, se podía llegar a presentar, algunos lo hicieron y se pudieron llevar, digamos que efectivamente esos aspectos. Entonces, ya saben, métodos para elegir un activo, ¿listo? Igualmente, si está claro, por favor, déjenme sus comentarios. Si no está claro, también déjenme sus comentarios. Ahora, ya hablamos de la selección del activo. Uf, bueno, se nos va bastante tiempo. Entonces ahora vamos a hablar con respecto a la selección del horizonte de tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de la selección del horizonte de tiempo, es definir cuál va a ser ese marco donde nosotros vamos a realizar la apertura y el cierre de la operación. Esto es algo muy importante y considero que es una de las reglas que nosotros como tenemos que dar desde un inicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a operar índices, acciones, pares de divisa, nosotros vamos a tener en cuenta cuál va a ser esa temporalidad que nosotros vamos a abrir nuestra posición. Claro, cuando nosotros hablamos de abrir nuestra posición, algunos van a decir, no, pues que simplemente es hacer un clic. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener en cuenta las condiciones donde vamos a realizar las proyecciones de la dirección del precio. Es decir, si volvamos a nuestro MetaTrader, si en este caso nosotros tenemos una operación en un marco de 4 horas y nosotros vemos que a través de nuestro análisis técnico nos damos cuenta que efectivamente se presentó el rompimiento de una cuña, un triángulo, no sé, que nosotros estemos viendo en ese punto, y definimos nuestros niveles de objetivo y nuestro nivel de pérdida de riesgo, lo estamos haciendo de acuerdo a una figura y una información que me está dando un marco temporal de un tiempo en específico. Independientemente si nosotros vamos a mantener la operación durante ese día, si la vamos a mantener durante 3 días o si la vamos a cerrar en los próximos 20 minutos. Nosotros debemos tener cuidado con el marco de tiempo y nosotros debemos definirlo desde un inicio. Claro, para algunos pueden decir, pero no, pues que las oportunidades que se están presentando en el corto plazo no son las mismas que en el largo plazo. Sí, tienen toda la razón. Pero si ustedes están operando en el mediano plazo, en el largo plazo, es porque su sistema o su tipo de trading lo estableció desde un inicio. Es decir, busque la oportunidad en una temporalidad de 4 horas. Si no encuentra la oportunidad en temporalidad de 4 horas en el oro, busquen temporalidades de 1 hora. Pero claro, en 1 hora van a ser ciertas condiciones, en 4 horas va a ser ciertas condiciones.
Entonces, en este caso, nosotros dijimos, no, en 4 horas encontramos la condición. Tomamos nuestra posición en compra, ya sea si nosotros lo perfilamos directa a una orden de mercado, si queremos colocar una orden pendiente, pero nosotros determinamos ese análisis, ejecutamos la orden y esperamos lo que condiciona nuestra estrategia, si tocó stop loss, si tocó take profit o si se presentó el vencimiento de la operación que nosotros mismos establecimos. Entonces, esa va a ser la manera como nosotros vamos a operar. Pero claro, si ustedes operan en 4 horas y ustedes dicen, no, mi definición es a largo plazo y voy a cerrar la operación, no sé, la vimos durante la sesión asiática del día y la vamos a cerrar al inicio de la sesión americana, claro, lo que tenemos que esperar es mucho tiempo o que se presente la formación de 2 o 3 velas más. Pero claro, si nosotros vemos eso y pasamos una temporalidad de 5 minutos, vamos a decir, no, pero es que estamos haciendo, la estamos embarrando, estamos llenándonos de otros, digamos, de otras condiciones emocionales, no tenemos un marco de tiempo definido y ahí es cuando nosotros vamos a crashear o efectivamente se puede llegar a presentar ese error en nuestro sistema. Entonces, mucho cuidado con esto, definan su marco de tiempo, no tengan miedo si definen su marco de tiempo, ¿listo? Es como mi recomendación. Si definen su marco de tiempo, digamos que cásense con ese marco de tiempo y no digamos que se pongan a cambiar en ese momento. Adicionalmente, hay algunos otros traders que les gusta operar en el momento exacto o en una circunstancia exacta en el mercado. Cuando nosotros hablamos en este punto, normalmente nos referimos más a un aspecto fundamental, pero sobre todo de calendario económico. Entonces, ¿qué? Cuando nos hablamos de calendario económico, algunos dicen, a mí me gusta abrir una operación justo cuando se presenta la publicación de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Claro, hago la interpretación de la noticia y tomo mi posición. Hay algunos traders que les funciona, hay algunos otros traders que no les funciona. No se preocupen, si a ustedes les funciona de esa manera, háganlo, no hay ningún problema. Pero claro, tengan en cuenta que esa condición de ese sistema les está diciendo que operen bajo esa condición, esa circunstancia. Y claro, su análisis de la interpretación de la noticia tiene que determinarse bajo esa condición. Es decir, en el caso, nóminas no agrícolas salen por encima de la previsión de los mercados. Toma una posición en largo en el dólar con respecto al dólar canadiense. Pero adicionalmente podemos ver, listo, salen las nóminas positivas, pero vemos adicionalmente que la tasa de desempleo por parte de Canadá salió más alta de lo esperado. Entonces, claro, doble condición. Tomamos nuestra posición en largo. ¿Por qué? Porque algunas personas no saben que la mayoría de veces cuando se publican las nóminas no agrícolas, también se publican algunos datos canadienses. Entonces, claro, tenemos como el USD CAD, es uno de los pares que más se mueve cuando se publican las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Esas son condiciones exactas en momentos exactos. Ustedes lo pueden operar así sin ningún problema. Lo que les recomiendo es que tengan cuidado con la interpretación de la noticia. Adicionalmente, ¿cuál es la frecuencia de las operaciones? Si nosotros somos traders que nos gusta realizar 2 operaciones al día, divinamente un marco de 1 hora, de 30 minutos, incluso 4 horas diario, nos va a funcionar sin ningún problema. Pero si soy un trader que me gusta abrir 15 operaciones al día, 20 operaciones al día, claro, tener una temporalidad de largo plazo puede llegar a ser un poco difícil, sobre todo en el tema del seguimiento. Entonces, claro, puede que las oportunidades las voy a encontrar más en el corto plazo, porque en el corto plazo va a tener más número de datos, va a tener una interpretación más sólida. Entonces, claro, ahí viene ese punto. Adicionalmente, cada uno de ustedes se tienen que hacer esta pregunta. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a tener las operaciones abiertas? Es decir, el vencimiento de la operación. Hay algunos traders que les gusta hablar del vencimiento de la operación porque, claro, aquí determinan como si yo abro mi operación, no sé, en estos momentos, 6:43 de la tarde hora Nueva York, y la voy a cerrar a las, no sé, hablemos de las 10 de la mañana hora Nueva York de la siguiente jornada, pues claro, ese vencimiento puede llegar a funcionar para algunos, porque sea que tenga resultados o no tenga resultados, hay algunos traders que se casan con esa regla. En cambio, hay otros que dicen, no, yo voy a cerrar no por el vencimiento, sino que al momento en que tengo alrededor de 15, de 50 pips de beneficio, con 30 pips de beneficio. Hay algunos otros que les gusta cerrar con dólares. No sé, esto la verdad se condiciona bajo cualquier otro aspecto. Cada trader tiene que encontrar ese punto, ese camino. Entonces, si ustedes dicen como, no, pues si yo quiero mantener mis operaciones abiertas 3 días, entonces claro, si tengo muchas operaciones va a ser más difícil monitorear. Si va a tener 2, 3 operaciones va a ser fácil monitorear durante esos 3 días. Pero si solo las quiero abrir el día de hoy porque mi operativa me dice que yo diariamente debo tener un beneficio de $25, es decir, tengo que abrir y cerrar operaciones justamente en esta jornada, en este día operativo, pues entonces tengo que condicionarme bajo esos aspectos. ¿Listo? Igualmente, espero que toda esta información les esté funcionando. Si tienen alguna pregunta, ya saben, así como lo hizo Iván, Andrés, en el comentario o en el chat de preguntas pueden realizar sus preguntas sin ningún problema. Si están viendo este video que va a estar disponible para todos ustedes en el canal de YouTube, pueden dejar sus comentarios
que el equipo les va a estar respondiendo sin ningún problema. ¿Listo? Ahora, bueno, estamos hablando de la selección del tiempo, del horizonte de tiempo. Vamos a tener en cuenta también el siguiente aspecto, y es si nosotros somos un trader tranquilo o si somos un trader agresivo. Cuando hablamos que somos un trader agresivo, es que nos gusta tener varias operaciones al día, pero más que todo nos gusta tener el control en nuestras operaciones. Entonces, claro, si nosotros somos traders agresivos, ¿qué implica esto? Que somos apetitos del riesgo, que nos gusta ver la volatilidad. Entonces, claro, funcionan a nosotros o a las personas que tengan, digamos, un apetito fuerte en el mercado, les puede funcionar temporalidades en 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Claro, también les puede llegar a funcionar temporalidades de 1 hora, pero deben tener en cuenta que para esos espacios de tiempo van a tener como que estar esperando, tienen que estar tranquilos, tienen que dejar que el mercado pues se mueva durante esa temporalidad, pero créanme, normalmente los traders que les gusta moverse de una manera agresiva, digamos que en una temporalidad de 1 hora se pueden llegar a aburrir porque no ven oportunidades, porque claro, les gusta tener ese control en sus operaciones. ¿Listo? Luego tenemos este tipo de trader de tranquilo, adversión al riesgo, que son aquellos que se toman temporalidades más altas. Temporalidades de un diario, sin duda alguna, 4 horas, 1 hora, porque normalmente aquí, digamos que están esperando que ocurra un evento, que están esperando que efectivamente una condición técnica, en el caso, no sé, vamos a hablar de un hombro cabeza a hombro, identificó el nivel del cuello y se va a presentar efectivamente la dirección del segundo hombro, o aquellas personas que identifican las ondas de Elliot y están esperando efectivamente que se presente la formación de la onda B o de la onda C, que son las ondas correctivas, lo van a poder, digamos que esperan ese tipo utilizan ese tipo de temporalidades, pero porque tienen la paciencia de esperar. Claro, no es muy sencillo, la verdad, decirlo, vivirlo es otra cosa, porque claro, cuando estamos hablando de nuestras cuentas reales, sobre todo que nuestras cuentas de práctica, vamos a ver cómo estas condiciones enfrentándonos, pero aquí nosotros debemos tener definidos como esas, digamos, ese comportamiento emocional, la verdad, pero que al final nos va a brindar bastante información. Así que, digamos que hay que tener mucho cuidado con respecto a ello. ¿Listo? Segundo punto. Tercer punto, seleccionar el estilo o la selección de estilo. Aquí lo que estamos refiriendo es el tipo de trader que soy yo. ¿Por qué me gusta mencionar el estilo de trading después de hablar del marco temporal? Porque cuando nosotros definimos el marco temporal, ya vamos a poder empezar a mirar los tipos de traders que hay o digamos que dependiendo de las características operativas para decir, no, sí, definitivamente es como la confirmación del marco temporal, si me funciona o si no me funciona. ¿Por qué? Porque normalmente el trader se forma a través de la academia, bueno, de la educación, sea academia, o sea, bueno, por aprendizaje propio, pero la experiencia va a ser como un elemento que siempre va a entrar. Entonces, claro, hay veces a algunos traders les gusta que a través de la experiencia van a decir, efectivamente, soy scalping, soy day trading, soy swing trading o me gusta el trading a largo plazo. Entonces, aquí les traigo esos 4 tipos de traders. Hay algunos que dicen como, no, pero es que el intraday es diferente al scalping, o bueno, digamos que aquí dejo objetivo, ustedes pueden empezar como a desarrollar cada uno de estos puntos, pero vamos a hablar, digamos, de los elementos más generales, digamos que esta clasificación que a mí me gusta en lo personal. Entonces empezamos con el famoso intraday, que también se conoce como el scalping. Es aquel tipo de trader que le gusta realizar todas las negociaciones en ese mismo día. Entonces, claro, aquí los traders normalmente empiezan a comprar o a vender durante la misma jornada operativa. Es decir, el scalping no solamente se puede dar con respecto a una sesión en específico, sino que también se puede dar con respecto a una jornada en específico. Entonces, claro, puede que sea un trader que diga, opero durante la jornada operativa del jueves. Entonces, claro, la jornada operativa del jueves va desde la sesión asiática hasta que termina con la sesión americana. Entonces, claro, en estos momentos que inicia la sesión asiática, nosotros vamos a decir, nos gusta el scalping, entonces vamos a hacer varias operaciones que las vamos a mantener durante toda la jornada operativa. Entonces, no somos intraday, sino que la palabra scalping se da más que todo para aquellas personas que buscan oportunidades muy en el corto plazo. Entonces, aquí es cuando vemos aquellas personas que operan durante una sesión en específica de la jornada. Igualmente están dentro del día, pero claro, son aquellos traders que dicen como no, me gusta operar al momento en que suena la campana en Wall Street, porque efectivamente es cuando más se presenta volatilidad, los índices se están moviendo de una mejor manera y estoy utilizando medias móviles exponenciales en el corto plazo y mejor dicho, ya tengo sistematizado todas las señales y entonces cuando veo compro, vendo, compro, vendo. Y claro, no hay ningún problema, están manteniendo sus operaciones en el día y claro, aquí normalmente lo que estamos viendo es que estos traders compran efectivamente esos instrumentos, las pueden mantener durante unas horas, que ya es como entre sesiones,
pueden mantenerlo durante unos minutos o incluso unos segundos. ¿Por qué? Porque a ese trader está acostumbrado en ese tipo de operativa. Entonces, claro, si ustedes tienen esa costumbre digamos, en su operativa diaria, entonces significa que ustedes son traders en muy corto plazo. Entonces aquí ustedes quieren realizar muchas operaciones al día y les gusta tener un margen de ganancia muy pequeño porque, claro, la cantidad se va acumulando y al final pueden llegar a cumplir ese objetivo que ustedes quieren. Entonces, si ustedes son ese tipo de traders, les recomiendo temporalidades, ya saben, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. ¿Por qué? Porque ahí van a tener más datos. En cambio, si ustedes ponen una vela diaria, pues claro, si ustedes quieren hacer muchas operaciones al día, se van a estrellar con una vela diaria, incluso con una vela de 4 horas, porque para nosotros una sesión son solamente 2 velas, son 8 horas operativas, así de sencillo. O sea, nosotros debemos ser realistas en ese punto. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado ese ejemplo. Luego vamos con el day trading o el trader interdiario. Digamos, intradía a interdiario es diferente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que este trader es aquel que le gusta tomar posiciones y estar o esperar al siguiente día o esperar a los siguientes 2 días en cerrar su posición. ¿Por qué? Porque es un trader no largo plazo, porque claro, normalmente el trader largo plazo puede llegar a tener una posición por semanas, meses, sino que es un trader que efectivamente ya determina su horizonte de tiempo, tiene en cuenta su vencimiento y dice, no, voy a cerrar esta operación pues al momento de la iniciación de la sesión europea de la siguiente jornada. Entonces, claro, ¿esto qué implica? Que es un trader que está dispuesto a esperar al siguiente día. ¿Y cómo está dispuesto a esperar el siguiente día del fruto de su operación? Se le acomoda muy bien una temporalidad de 4 horas, se le acomoda bien una temporalidad diaria o incluso yo diría que una temporalidad de 1 hora va mucho con este tipo de trader. Porque claro, tienen un suficiente número de datos para tomar esa decisión de inversión. Entonces, digamos que es súper interesante en ese punto. ¿Listo? Adicionalmente, bueno, day trading. Luego vamos con el swing trading, que este tipo de trading normalmente lo que está determinando es que ya es un trader que no espera unos días, sino que espera, digamos que un conjunto de días. Entonces, claro, aquí normalmente este tipo de swing trading es aquel trader que le gusta tomar la posición a favor de la tendencia. Claro, normalmente todos vamos a tomar una posición a favor de la tendencia, pero este lo va a tomar al momento en que se inicia la nueva tendencia. Entonces, claro, este es un trader que le gusta mirar los indicadores que nos presentan una indicación de cambio de tendencia o de iniciación de una nueva tendencia. Normalmente el swing trading le gusta mucho el indicador MACD porque, claro, el MACD es un indicador que nos va a dar el inicio de la tendencia o el fin de la tendencia. Entonces, estos tipos de traders lo que desean efectivamente es esperar a que el mercado suba hasta su punto máximo. Normalmente aquí también podemos, esos son los tipos de traders que les gusta utilizar mucho las ondas de Elliott, encontrar como ese máximo alcanzado hasta que pueda llegar a identificar si el mercado está sobrevalorado o infravalorado para efectivamente cerrar su posición. Y luego tenemos los traders a largo plazo, que normalmente son traders que ya tienen una posición que dura mucho tiempo. Normalmente esos tipos de trader les gusta operar en activos que se consideren con menores niveles de riesgo. Estamos hablando de activos bursátiles o activos bancarios o estamos hablando de mercado de renta fija, pero digamos que digamos, estos tipos de traders, digamos que son más pacientes, tienen como más claro el objetivo. Normalmente estos son los traders que les gusta operar ya con estadística en el largo plazo o les gusta utilizar muchos indicadores económicos o macroeconómicos que les pueda indicar efectivamente una continuación, un cambio en una economía. Entonces, claro, ahí sacan los resultados. Ok, Iván, para el indicador del inicio o el fin de una tendencia es el indicador MACD o el indicador de convergencia o divergencia de las medias móviles. Pero tú siempre lo vas a poder encontrar como MACD. Es la línea principal, la línea de señal MACD con las barras de histograma. Es un indicador bastante bueno. Aquí también ya tenemos también un webinar con respecto a MACD para que ustedes lo puedan ver sin ningún problema. ¿Listo? He definido la selección del estilo de trading. Wow, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, ya digamos que, wow, la verdad, esto es un webinar que vamos a hablar bastante. Ahora, venimos con la parte de los indicadores, definir los indicadores. Este punto es muy importante, pero ¿por qué es importante? Porque nosotros como traders tenemos que definir nuestra propia estrategia de trading. Claro, aquí vamos a poderlo hacer de dos maneras, la verdad, no les voy a mentir. En sí, vamos a utilizar los indicadores para que nos digan cuál va a ser la señal de entrada y la señal de salida, o en algunos casos también, porque coloco la diapositiva o señal de salida? Porque hay algunos traders que no les gusta salir del mercado con los indicadores, sino que les gusta salir con las mismas órdenes cuando se ejecutan, es decir, cuando se ejecuta el stop loss o el take profit. Pero la verdad es que los indicadores técnicos nos van a funcionar para entrar al mercado, así como para salir en el mercado. Esa es la realidad.
Pero claro, cuando nosotros hablamos de los indicadores, puede llegar a ser un poco complejo, puede llegar a ser decir, como, es que existen tantos indicadores que como nosotros vamos a empezar a elegir. Entonces, les digo, las dos maneras. La primera que va a ser como desde la manera más natural, o como digamos que en lo personal le digo como la marca blanca. ¿A qué nos referimos a esto? Que nosotros lo vamos a empezar a realizar de una manera pura. Entonces, vamos a mirar todos los indicadores que vamos a encontrar en una plataforma o que nos vamos a poder encontrar en guías de trading. Entonces nosotros vamos a decir, listo, me gusta el indicador de las medias móviles y me gusta el indicador de la DX. Entonces, claro, yo voy a empezar a mirar cómo combino estos indicadores, luego le meto otro indicador. Entonces, claro, esa va a ser como la manera con que a los traders más, digamos que es un poco más difícil porque, claro, es empezar a probar con diferentes indicadores. Entonces, como si nosotros hiciéramos un experimento. Pero también nosotros vamos a poder encontrar otra manera, que es el segundo método, y es a través de las estrategias que ya están creadas. Cuando nosotros hablamos de las estrategias que ya están creadas, son las estrategias que ustedes van a poder encontrar en libros, en academias, en videos, incluso navegando por la web, ustedes van a poder encontrar muchas estrategias. Pero entonces, claro, aquí yo no les estoy diciendo que hagamos copy trade o que hagamos copiar y pegar, no. Aquí lo que les estoy diciendo, busquen las estrategias, lean las estrategias. Cuando ustedes encuentren una que les gusta, volvamos con nuestro ejemplo. No, a mí me gusta el indicador de las medias móviles, digo, de las bandas de Bollinger con el indicador del RSI. ¿Por qué? Porque me parece que es una estrategia sencilla y la verdad, una de las recomendaciones en cualquier sistema de trading o cualquier estrategia es que si nosotros mantenemos indicadores en lo menor posible, va a ser más sencilla y la sencillez puede llegar a reflejar un mayor nivel de eficiencia. Entonces, claro, nosotros decimos, no, nos gusta esos dos indicadores, pero cuando nosotros tomamos esa estrategia, la vamos a empezar a personalizar. Esa es la segunda manera. Tomar una estrategia que ya existe y empezar a personalizar a nuestra manera. ¿Por qué? Porque si nosotros somos scalping, vamos a decir, no, pero es que si tenemos bandas de Bollinger con 20 periodos, 21 periodos, o sea, demorar mucho. Yo necesito que las bandas sean más agresivas, entonces voy a empezar a reducir periodos. Entonces, lo mismo va a ser con el RSI. Entonces, claro, esta va a ser la manera. Nosotros vamos a empezar a personalizar esa estrategia y que adicionalmente nosotros vamos a decir, no, ¿qué pasa si en vez de las medias móviles que toman una media móvil simple, las bandas de Bollinger toman la media móvil simple para la construcción de sus dos bandas? ¿Qué pasa si tomamos una media móvil suavizada? ¿Qué pasa si tomamos una media móvil exponencial? Entonces, claro, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo una estrategia y la estamos personalizando a nuestra manera para volverla propia. Normalmente esto siempre ocurre, así que no se preocupen y no está mal visto hacer esto. Lo importante es que nosotros siempre la probemos y que adicionalmente si nos funciona, la utilizamos. Así de sencillo. Si no nos funciona, pues significa que no está con nosotros o tenemos que cambiarle algo. ¿Listo? Adicionalmente, ¿por qué es importante que nosotros dejemos las estrategias lo más sencillamente posible? Porque la idea es que si nosotros encontramos una estrategia eficiente, es decir, óptima, que nosotros digamos, no, ya la probé y me está dando el 85% de rentabilidad, entonces la idea es que nosotros la repliquemos en otros activos y que luego la automaticemos. Pero claro, la idea es que si nosotros la mantenemos simple, la vamos a poder replicar en otros activos de una manera más fácil. ¿Listo? Entonces, combinación, digamos que punto clave que nosotros vamos a tener en cuenta con los indicadores técnicos. No todos los indicadores técnicos van a ser 100% eficientes. Bueno, no, de hecho, corrijo lo que acabo de decir. Los indicadores técnicos no son 100% confiables, no son 100% eficientes, no son 100% perfectos, porque claro, si no, no estaríamos haciendo estos webinars y no todo el mundo sería millonario. ¿Por qué? Porque los indicadores técnicos al final nos están dando una información de cómo se está comportando el activo teniendo en cuenta la información que nos está dando los precios. Pero claro, lo importante y que nosotros vamos a poder aumentar el número de eficiencia va a ser a través de la combinación de diferentes indicadores técnicos. Igualmente ya hay varios webinars que explicamos combinación de indicadores de tendencia, indicadores de momentum, cómo combinar. O sea, ustedes van a poder encontrar en la biblioteca de YouTube por parte de Equity toda la información con respecto a estos indicadores, pero aquí lo que les quiero decir es lo siguiente. La combinación de los indicadores nos van a poder permitir llegar a ese objetivo. Entonces, claro, ¿qué significa? Pues nosotros tenemos que combinar bien indicadores. Si tenemos un indicador de tendencia, no utilicemos otro indicador de tendencia, no tengamos tres indicadores de tendencia en un mismo activo. ¿Por qué? Porque nos va a dar la misma información que tal vez vamos a estar reiterando y eso nos va a hacer perder tiempo y que adicionalmente nos va a poder llegar a nublar un poco el juicio de decisión. La idea es que si tenemos un indicador tendencial, combinémoslo con uno de momentum, combinémoslo con uno de fuerza, es decir, bandas de Bollinger con RSI, tenemos momentum y tenemos tendencia, y adicionalmente si le queremos meter ADX o si le queremos meter Bull and Bear Powers, o bueno, cualquier otro indicador de fuerza, entonces ahí nos va a funcionar bastante pues la combinación de estas maneras. Adicionalmente,
Los indicadores técnicos también nos van a funcionar bastante para combinarlos con el análisis técnico fundamental para poder definir tanto la entrada y la salida del mercado, porque como les estaba mencionando, no solamente puede ser para la entrada, pero también puede llegar a ser la salida. Es decir, que para la entrada, al momento que nosotros hacemos la entrada con los mismos indicadores técnicos, vamos a tratar de buscar el stop loss, no es que la entrada sea igual al stop loss, no, sino que la entrada nos va a permitir ubicar el stop loss y que la salida nosotros la vamos a tratar de determinar siempre con el take profit. Entonces, claro, si nosotros decimos, la salida se está acercando a nuestro nivel de take profit, entonces nosotros vamos a tratar de ajustar esos momentos de salida y entrada en el mercado, porque esos ajustes nos pueden llegar a dar como un momento más eficiente para tener más pips, digamos, lo queremos decir de esa manera. Entonces, punto que nosotros vamos a tener en cuenta. Ahora, vamos con el quinto punto, si mal no me acuerdo. Bueno, ya igualmente, vamos a seguir con ese webinar, vamos a aprovechar el webinar del día. Vamos a hablar con respecto a la gestión del riesgo. Quinto punto, la verdad, un punto muy importante. ¿Por qué es necesario que nosotros hablemos de la gestión del riesgo? Porque cuando nosotros estamos entrando con un trade, no solamente queremos decir efectivamente como quiero tener tanto de beneficio o quiero tener estos números de beneficio o estos dólares de beneficio. No, aquí nosotros tenemos que determinar tanto la pérdida máxima, así como el máximo beneficio que vamos a tener en cuenta por operación, por jornada o por día operativo, por semana operativa, por mes operativo. Es decir, aquí nosotros vamos a establecer esas reglas de juego que a algunos traders no nos gusta escuchar, porque claro, decimos como no, pero es que si ya tomamos los beneficios, ¿por qué tenemos que cerrar la operación? ¿Por qué no seguimos operando o por qué no mantenemos la operación? No. Aquí la idea con la gestión del riesgo es que nosotros determinemos tanto los niveles de salida en pérdida, así como los niveles de salida en ganancia. Entonces aquí nosotros nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto estamos dispuestos a correr con respecto al riesgo? Es decir, ¿cuánto riesgo quiero correr? Entonces, si yo quiero obtener, no vamos a hablar de un ejemplo, si yo quiero obtener $100, nosotros vamos a tener que estar dispuestos a arriesgar por lo menos $100. Entonces, ¿qué significa esto? Que estoy manteniendo el ratio de 1 a 1. No significa que ustedes digan como no, como así, o sea, si yo voy a ganar $100, pues tengo que arriesgar 10, tengo que arriesgar 20, tengo que arriesgar 30. Claro, ustedes lo pueden ver de esta manera, pero digamos que la base que ustedes van a partir es del 1 a 1. Si yo estoy dispuesto a ganar $1, tengo que estar dispuesto a perder $1. Si estoy dispuesto a ganar $10, tengo que estar dispuestos a perder $10. Esa va a ser la base inicial que ustedes van a partir. Luego, ustedes van a empezar a modificar esto. No se preocupen, aquí estamos hablando de establecer la estrategia desde un inicio. Entonces, claro, el ratio recomendado es 1-1, normalmente también se deja 1-3, es decir, que si yo estoy dispuesto a perder $1, es porque estoy dispuesto a ganar $3 o $1. Es decir, empezar a manejar esos rangos. ¿Listo? Igualmente, aquí puede entrar temas de apalancamiento, temas de gestión de márgenes, pero digamos que eso lo vamos a dejar para otro webinar porque sin duda alguna ese tema también es muy grande. Entonces, ya sabemos cuánto estoy dispuesto a arriesgar. Adicionalmente, ¿me siento cómodo con esta operación o con esta posición? Si realmente yo me siento cómodo con esa operación, si me siento cómodo en decir, no, quiero ganar $1, pero estoy dispuesto a perder $1, me siento cómodo en esto, muy bien, significa que voy a tener la tranquilidad para que la operación reme, para que la operación mantenga el movimiento, sea a favor o sea en contra. En el caso en que nosotros no nos sintamos cómodos con esa operación, es decir, si yo estoy dispuesto a tener un beneficio de $100 y estoy dispuesto a arriesgar $50 y nosotros no nos sentimos cómodos en eso, no realicemos esa operación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sentimos incómodos, tenemos inseguridad, no sabemos bien lo que estamos haciendo, claro, eso va a generar que nuestras emociones sean muy abrumadoras para nosotros y nos vamos a empezar a frenar, vamos a empezar a hacer un cambio de decisión, vamos a decir, no, yo mejor dejo ajusto una vez el stop loss, veo que tengo una pérdida, empiezo a arrastrar las pérdidas, empiezo a agrandar las pérdidas, no dejo tocar el beneficio. Entonces, claro, ahí vienen las dudas y esos son los errores que los traders cometemos. Entonces, si nosotros nos sentimos cómodos desde un inicio con la posición, no vamos a tener ningún problema. Pero si no nos sentimos cómodos, va a ser difícil. Claro, no va a ser lo mismo en la cuenta de práctica que en la cuenta real, pero la idea es que nos empecemos a conocer uno a uno. ¿Por qué? Por eso mismo, bueno, por esa razón, vamos a empezar con el ratio 1 a 1. Claro, no les estoy diciendo que una vez como no, quiero ganar $10, pues estoy dispuesto a perder toda mi cuenta. No, 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 no. Lo que les estoy diciendo es que empecemos a trabajar con esa base inicial 1 a 1, ¿listo? Empezamos a trabajar. Quiero tener un beneficio de $10 por operación. Quiero tener un beneficio de $20. Quiero tener un beneficio de $30. Pero también tengo que ser realista en ese sentido. Si estoy dispuesto a ganar $10, tengo que estar dispuesto a arriesgar por lo menos $5 o $3. Si quiero ganar $20, tengo que estar dispuesto a arriesgar $10, $5. Nosotros tenemos que también ser sinceros en ese punto y adicionalmente saber tomar beneficios. Cuando nosotros hablamos de saber tomar beneficios, es dejar ejecutar el take profit.
En el caso, nosotros vamos a podernos encontrar muchas veces con este escenario, que nosotros vemos la posición y decimos como, no, la verdad, en este caso, vamos a ver que está a punto de ejecutarse. Supongamos que ese nivel que coloqué es el take profit. Nosotros decimos, no, la verdad, estoy, bueno, ahí ya en teoría se ejecutaría, pero nosotros decimos, no, la verdad, no quiero que siga creciendo, quiero que la operación siga siendo más grande. ¿Por qué? Porque queremos, pues obviamente, ver una posición más alta, queremos tener más número de pips, pero al final eso lo que estamos haciendo es que estamos dejando que nuestros beneficios se alejen cada vez más. Nosotros lo que podemos hacer en esos tipos de operaciones es colocar órdenes pendientes a medida que el nivel de precio va llegando a ese nivel que nosotros establecimos en la orden, se vayan abriendo posiciones a favor de esa tendencia. Esa va a ser una manera, pero que nosotros cerremos beneficios. ¿Por qué? Porque si cerramos beneficios, ustedes no saben que, vamos a colocar un ejemplo, su objetivo de beneficios semanales diarios es de $25 y ustedes ya cerraron su posición con $25. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que tienen el resto de la jornada para seguir operando porque ya cumplieron con el objetivo del día y están siendo rentables. Entonces, dejen tocar el beneficio en pocas palabras, digamos que el punto que quiero decirles en este momento. Apalancamiento, súper importante que nosotros tenemos mucho cuidado con este concepto. Hablamos de un apalancamiento, el apalancamiento es igual a una hipoteca, vamos a hablarlo de esta manera. Nosotros le estamos diciendo al broker, queremos colocar esta posición, es como si nosotros dijéramos, queremos comprar esta casa, vale 200 mil dólares, pero no tengo 200 mil dólares, tengo 10 mil dólares. El banco me va a decir, listo, yo le pongo los otros 190 mil, lo mismo nos está diciendo el broker. Entonces, claro, a medida que nosotros tenemos un apalancamiento más grande, va a limitarnos más el requerimiento de la operación, significa que vamos a tener menos espacio para flotar, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del apalancamiento. No les estoy diciendo que no se apalanquen, pero que se apalanquen con cuidado. Relación riesgo-recompensa. Elemento también que vamos a tener en cuenta. Igualmente eso ya lo mencionamos, la verdad, lo desarrollamos mucho con el tema anterior, sobre todo con el ratio recomendado. Si nosotros estamos dispuestos a ganar $10 es porque estamos dispuestos a perder esos dólares. Cuando nosotros estamos hablando que a medida que tenemos mayor nivel de riesgo, significa que nosotros vamos a tener mayor nivel de rentabilidad. Eso es verdad. Pero si el riesgo es mayor y la recompensa también va a ser mayor, ¿eso también qué implica? Que también va a ser mayor el nivel de pérdida. Nosotros no podemos olvidar esta variable. Entonces tenemos que tener cuidado. No significa que de un momento a otro vamos a hacer una operación de un contrato si estamos veniendo acostumbrando a hacer microcontratos, o vamos a hacer una operación de 10 contratos si estamos acostumbrados a hacer solamente una operación de un contrato. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta relación riesgo-recompensa. La diversificación va a ser, digamos que, el mejor aliado para tener los mayores niveles de liquidez, sobre todo en el momento que se presenta un momento de adversión al riesgo en los mercados. Entonces, ¿qué significa esto? Miren siempre el tema de la diversificación a través de la correlación, ¿listo? Y ahora, las recomendaciones iniciales para una estrategia para una estrategia de trading van a ser las siguientes. Recomendaciones iniciales, igualmente, quiero ser enfático con eso porque no significa que ustedes van a hacer esto al pie de las letras, no, son las recomendaciones que nosotros les estamos dejando en el día de hoy. Pérdida máxima por operación, es decir, por cada trade que abran ustedes, van a tratar de arriesgar solamente el 1% de su capital. Claro, van a existir momentos donde ustedes van a decir, no, tengo que arriesgar un poco más del capital para tener mayor beneficio. Listo, no hay problema de eso. Pero lo importante es que lo que estén arriesgando no pase del 1%, digamos, que pase del 1% al 3% o al 5% por máximo, pero no que de un momento a otro pase al 10%, que pase al 15%, puede ser la oportunidad más grande, pero si ustedes están acostumbrados a tener una pérdida máxima pequeña de su capital, mantengan esa capacidad, ¿listo? No de un momento a otro salten a realizar operaciones muy grandes, ¿listo? Recomendación que les quiero, bueno, que quiero que tengan en cuenta. Adicionalmente, la pérdida máxima por día, eso también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque así como ustedes pueden llegar a perder por operación, van a tener también un límite para la pérdida diaria. Entonces, claro, aquí normalmente se habla de la suma de 3 o más. ¿Cuál es lo que hablamos de la suma de 3? Que si ustedes normalmente por operación están dispuestos a arriesgar el 1%, significa que diariamente van a tratar de arriesgar la sumatoria de 3 operaciones o tal vez más, dependiendo del número de operaciones que ustedes están acostumbrados. Entonces, claro, si ustedes dicen, no, yo normalmente hago 3 operaciones al día, entonces, ¿qué significa? Que ustedes tienen que arriesgar diariamente máximo el 3% de su cuenta. Que en algunos otros casos, no, yo realizo 7 operaciones al día, ya 7 operaciones, pero que mi nivel de riesgo es del 0.5% por operación, digo, con respecto al margen o con respecto a mi cuenta. Entonces, claro, 0.5%, estamos hablando de 7 operaciones, entonces estaríamos arriesgando por día 3.5%. Esa es la manera como ustedes van a empezar a determinar inicialmente su máxima pérdida. Adicionalmente, también la máxima pérdida por semana. Aquí hacemos pues la sumatoria de 3 o más. Entonces, claro, aquí podríamos decir que podría llegar a ser como el máximo de 3 días operativos o de la jornada operativa. Entonces, claro, si volvemos, 3% al día. Entonces, ¿qué significa
a la semana estaríamos hablando de 3 por 5 del 15% de la cuenta. Claro, 15% ya es mucho en una semana. Entonces, por eso hablamos del 3 por más. Entonces, estamos hablando del 9, del 10% semanal. Es una buena manera de empezar. ¿Listo? Manera sencilla de cómo nosotros vamos a gestionar el riesgo. Luego, hablamos de la gestión del dinero, que, wow, bueno, la verdad, qué pena que se haya alargado este webinar, pero bueno, hay que hablar de todos esos puntos porque aquí la idea es que nosotros aprendamos a establecer las bases iniciales o por lo menos una estrategia de trading bastante fundamental. ¿Listo? Entonces hablamos de la gestión del dinero ahora. Cuando hablamos de la gestión del dinero, esas son las reglas que nosotros vamos a tener en cuenta para efectivamente cómo vamos a administrar el dinero a lo largo de nuestra operativa. Aquí, ¿qué es lo que se recomienda? No vamos a arriesgar más de un 2 a un 10% de nuestro capital en una sola operación. Claro, pueden haber momentos donde ustedes, como les estábamos mencionando anteriormente, no, pero si tengo que operar el 3% o el 4%, es porque, claro, va a ser una operación que es una oportunidad que, mejor dicho, nosotros vamos a decir, no la podemos desperdiciar. Listo, no hay ningún problema. Obviamente, eso no tiene que ser repetitivo, pero lo que se recomienda es que no vamos a arriesgar por operación del 2 al 10%, porque claro, vamos a ponernos en cuenta, si en una operación arriesgamos el 10% y hacemos 10 operaciones al día, y de esas 10 operaciones tuvimos 7 operaciones mal y 3 operaciones bien, entonces, ¿qué significa? Que obtuvimos el 30% de nuestra cuenta, pero perdimos el 70% de la cuenta. Entonces, nosotros no podemos tener, digamos que, ese máximo del 10% de la operación. Digamos, aquí se recomienda en ese punto, ¿listo? No vamos a arriesgar más del 2 al 10% de nuestra operación. Ustedes determinan el margen o el rango de acuerdo a su operativa. También vamos a invertir un máximo del 50% de nuestro capital, es decir, que si nosotros tenemos disponibles para invertir, vamos a hablar, $5,000, vamos a tratar de invertir solamente el 50% en, digamos, desde el punto de vista, digamos que en nuestra operativa, desde el punto de vista del trading, y eso se lo recomiendo más desde un punto de inversión, digamos, un poco más grande, o algunos otros escenarios recomiendo invertir el 30% del capital, estamos hablando de nuestro capital general. ¿Y esto por qué se debe? Porque, claro, les voy a colocar el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes tuvieron un mes operativo negativo? Entonces, claro, si ustedes tuvieron un mes malo y tuvieron la pérdida, el 50% de pérdida en el capital, entonces, claro, significa que van a tener solamente el 50% para operar a la siguiente jornada. Entonces, claro, digamos que es un golpe bastante fuerte, perder el 50% de la cuenta, pero no se preocupen que esto puede llegar a ocurrir. Así que si llega a ocurrir, es mejor tener capital, no arriesgar el 100%. Por eso también algunos otros recomiendan el 30%, hay otros que recomiendan incluso el 60%, esto ya depende de cada uno de ustedes, pero recomendaciones, 50% del capital no se recomienda arriesgar, digamos que es como lo máximo que se recomienda arriesgar, ¿listo? También, determinar los objetivos con respecto a la ganancia. Esto es muy importante. ¿Y a qué nos referimos con la ganancia? Yo sé, muchos de ustedes me van a decir, pero es que la idea es que si vemos beneficios, vamos a dejar correr los beneficios. No les estoy diciendo que no dejen correr las ganancias. Claro que vamos a dejar correr las ganancias si ustedes tienen las oportunidades. Pero lo que me refiero en ese punto es que ustedes tienen que colocarse objetivos de beneficio. Entonces, ¿cuánto quiero ganar al día? $25 diarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si gano $25 diarios, estamos hablando que a la semana operativa estoy ganando $125. Entonces estamos hablando que estamos ganando alrededor de $500 al mes. Entonces, claro, esto ya estamos diciendo, queremos ganar $500 al mes. Entonces, claro, si ustedes se colocan esos objetivos, créanme que llegar a esos resultados va a ser más sencillo y que adicionalmente pueden que ustedes en una semana no hayan cumplido los $125, sino que hayan cumplido, no sé, $300. Entonces, claro, ustedes dicen como, uff, pucha, o sea, me fue súper bien esta semana. O incluso en otros escenarios que ustedes digan, no, la verdad, esta semana solo tuve una ganancia de $70. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que hacer un mayor esfuerzo para tratar de cubrir lo que no logré hacer esta semana en las siguientes semanas. Esta es la manera como ustedes van a empezar a mirar eso, objetivo, ganancia, listo. Y adicionalmente la pérdida. Pero pues la pérdida ya lo hablamos con respecto a la gestión del riesgo y que adicionalmente aquí estamos diciendo, no vamos a arriesgar más del 50% de nuestro capital, ¿listo? Punto importante. Determinar nivel de stop loss. Súper importante. Si nosotros no tenemos stop loss, hay que tener mucho cuidado. Hay muchas estrategias que les va a decir como no tengan una herramienta o no tengan el stop loss porque ustedes tienen que dejar que la operación flote. Es muy cierto, pero hay que tener bastante cuidado. Normalmente cuando no tenemos stop loss es porque estamos muy seguros de nuestra posición en que muy seguros, la verdad es una seguridad bastante difícil de encontrar, porque claro, nosotros aquí que estamos determinando es la diferencia de precio, o incluso porque el margen de su cuenta se los permite. Si el margen de su cuenta se los permite, dejen flotar la operación. Si no se los permite, no lo hagan. Y adicionalmente, ni determinar nivel de beneficio, es decir, del take profit. Vamos a poder hacer de acuerdo al porcentaje de nuestra cuenta. Si quiero por cada operación tener el 1% de cuenta, pero así como puedo llegar a tener la pérdida del 1%,
máxima voy a tener el beneficio de 1%. Si quiero con respecto al balance de nuestra cuenta, es decir, cuando estamos hablando ya de un tamaño específico del balance o que estamos hablando en dólares o pips, háganlo también, no hay ningún problema. Ustedes tienen como la libertad de determinar cómo lo van a hacer. Lo importante es tomar beneficios. Yo sé, es difícil, pero aquí les va a funcionar mucho. Si les cuesta, digamos que no, pero es que la tendencia se está definiendo porque va a cerrar la operación, por favor, órdenes pendientes. Péguense una estudiada de las órdenes pendientes, ¿no? Son un diferente tipo de órdenes o incluso las famosas open, close, open. Es decir, que una operación cierra otra. Entonces, digamos que son herramientas que les va a funcionar bastante y bueno, estamos hablando aquí, gestión. Y finalmente, vamos con el backtesting. Ya para terminar este webinar, ¿qué es el backtesting? Que es el último punto que vamos a tener en cuenta. Es el proceso donde nosotros vamos a poder probar la estrategia, porque no significa que ustedes terminen, digamos que tienen su estrategia y de una vez vamos a operar en cuenta real. No, hay que probarla, hay que hacer el análisis, hay que empezar a evaluar si realmente la estrategia va a ser eficiente en el activo que seleccioné, bajo la gestión que estoy realizando, si me funciona, si no me funciona, y adicionalmente para poder mirar si las aproximaciones que determinamos de nuestra estrategia son correctas, si los beneficios que queremos determinar son correctos, si el stop loss realmente nos está funcionando en esos niveles, mirar el porcentaje de acierto, mirar la relación riesgo-recompensa, que ya lo analizamos anteriormente, y adicionalmente, que es la primera medida que nosotros vamos a dejar la parte emocional, es decir, todos esos sentimientos, todas esas emociones que me pueden llegar a hacer dudar y entrar a operar de una manera como más confiada, porque claro, si nuestra estrategia nos dice tenemos un 85% de beneficio operando en euro dólar con la estrategia, pues entonces nosotros vamos a operar sin ningún problema durante todo el mes operativo y vamos a esperar alrededor de un beneficio de un posible 85%, puede que al final del mes sea un 82%, evaluamos nuestra estrategia, puede que al final del mes sea un 90%, nosotros no lo sabemos, pero ya teniendo en cuenta un backtesting diciendo no, históricamente esa estrategia funciona bastante bien, vamos a poder operar con más tranquilidad y que adicionalmente vamos a respetar la estrategia. No vamos a empezar a cambiar, no vamos a empezar a gestionar, no vamos a empezar a meter nuevas cosas, no, vamos a mirar nuestra estrategia cómo nos va. Y adicionalmente el backtesting les va a funcionar mucho al momento que vayan a actualizar. Vamos a colocar un ejemplo. RSI y estamos hablando bandas de Bollinger. Luego dijimos, bueno, le metemos, hablamos, indicador de ADX. Y digamos que luego de todo eso nosotros decimos, ¿qué pasa si nosotros condicionamos el rompimiento de las bandas de Bollinger con respecto a un rompimiento también de un soporte, una resistencia del punto pivot? Digamos, la verdad se me acabó de ocurrir y de hecho suena bastante interesante. Entonces, claro, nosotros vemos que se presenta el rompimiento de la banda y vemos que los precios ya llegaron a la primera resistencia y que no hay incentivos para que lleguen a la segunda resistencia. Entonces, claro, significa que es un rompimiento, tenemos señales de agotamiento, posible cambio de tendencia, tomamos la posición contraria y miramos a ver cómo nos va. Claro, ¿cómo nosotros vamos a saber si realmente el punto pivot nos va a funcionar? Utilizando el backtesting. Así de sencillo. Va a ser la mejor manera como nosotros lo vamos a hacer. Recomendaciones por parte del backtesting. 200 entradas. Eso sí es como la regla fundamental que nosotros vamos a tener con respecto al backtesting. Normalmente el backtesting nos está diciendo, ustedes tienen que tener 200 operaciones. Claro, no significa que solamente van a ser como, no, 200 valores históricos, no, son 200 entradas que nos va a decir el backtesting que nos va a pedir para evaluar. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros tenemos datos, la prueba nos va a decir si realmente la estrategia es o no rentable. ¿Listo? Claro, ustedes pueden llegar a tener 200 datos, estamos hablando, si ustedes realizan normalmente 10 operaciones al día con 20 jornadas operativas, ustedes van a tener 200 datos. Pero igualmente la ventaja del backtesting es que ustedes pueden ir buscando históricamente, es decir, mirar el valor anterior, mirar el valor anterior, mirar el valor anterior, mirar el valor anterior, para realmente poder decir, bueno, en ese periodo de tiempo hubiese tomado la posición en compra, hubiera tomado la posición en venta, hubiese tomado la posición en compra, en venta. Y ahí ustedes van a tener todo el número de datos para evaluar, porque claro, el backtesting tiene en cuenta tanto factores técnicos como factores fundamentales y que al final el backtesting es una evaluación a través de mera estadística y la matemática no miente. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ya con esto finalizamos el webinar del día de hoy. La verdad fue un webinar bastante pesado, pero espero que les haya gustado bastante, la verdad. Espero que les haya gustado mucho el webinar. Hablamos de muchos aspectos, pero claro, les recuerdo, estas son las condiciones iniciales de una estrategia de trading. Pueden encontrar muchos otros métodos, van a poder encontrar mucha información, pueden llegar a encontrar como no, algunas personas que dicen como, no, lo primero es definir marco temporal antes de definir activos. Hay otros que les van a decir, no, primero necesito saber el tipo de trader que soy antes de empezar a definir incluso en marco temporal los dos tipos de activos. No se preocupen, no tienen que seguir este orden al 100%, pero por favor, recomendación que les dije al inicio, tienen que escribirlo todo. ¿Por qué?
Soy de la vieja escuela, soy los que dicen que la letra con sangre entra, pero más que todo es que cuando nosotros tenemos todo escrito, lo pueden tener en Word, pueden colocar como manual de trading o manual de estrategia, ta, ta, ta. Entonces ustedes tienen todas las condiciones escritas, cosa que cuando ustedes estén operando un nuevo activo, ustedes van a empezar a revisar, como listo. Tengo en cuenta las condiciones anteriores. Entonces, ¿qué pasa si yo aumentar más mi nivel de riesgo con este activo? ¿Cómo me puede ir con este activo? Entonces, ustedes, si hacen todo eso, créanme que van a ser disciplinados, van a tener eficiencia y que adicionalmente van a tener una buena experiencia por parte de los mercados financieros. Bueno, por parte de los mercados de capitales. Entonces, les dejo la información del broker que nos trae este tema bastante interesante. Equity, ya sabemos, Equity es un broker institucional que tiene regulación en Dubái, en Reino Unido y en Jordania. Entonces, por favor, aquí les dejo la información de Tania León, que es la señora account manager por parte del broker. Entonces, ahí también los invito a que lo sigan al broker en Instagram, Facebook y Twitter. Igualmente en el canal de YouTube, ustedes van a poder encontrarlo como Equity Latam. Entonces simplemente escriben Equity Latam, van a poder encontrar el logo y ahí van a poder encontrar todos los webinars que se han realizado hasta este momento. Y por favor, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario. No se preocupen, que esta retroalimentación, bueno, esos comentarios que ustedes me dejan es una retroalimentación que me funciona bastante para seguir mejorando en este webinar. Ok, dale, Alex, igualmente Iván, les agradezco mucho. La verdad me alegra que les haya gustado. El webinar, la idea es que pues, les traiga, digamos que estos contenidos ya son contenidos diferentes, pero que adicionalmente van a funcionar mucho en, digamos que de aquí en adelante para mejorar la experiencia en el trading. Igualmente, si alguien más me quiere dar su comentario, por favor, déjenme su comentario, que esa retroalimentación, como les mencioné anteriormente, me funciona bastante para seguir mejorando. Igualmente también les dejo la información del Distrito Financiero. Nosotros somos una academia de trading, como lo saben, desde el 2011. Hemos venido trabajando todo el 2010, todo el 2020 con el equipo de Equity, trayéndoles todos estos tipos de contenido. Claro, anteriormente nos íbamos como muy técnicos, muy fundamentales, pero ahorita estamos trayendo este tipo de contenido que me parecía más interesante aún, pero que claro, requiere más trabajo y más esfuerzo. Claro, nos pasamos en el webinar, pero la idea es que nosotros pues sigamos explicando de una mejor manera todo este contenido. Igualmente les agradezco, también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, nos pueden visitar a www.eldfx.com y también les dejo información de contacto. La verdad, ahí van a poder comunicar si quieren enviar un correo, si quieren, tienen alguna pregunta, por favor, déjenmela que voy a estar respondiéndoles con todo el gusto posible. Y finalmente les agradezco a todos ustedes por su participación, por su atención, la verdad, igualmente. Muchas gracias para todas las demás personas que me están dejando sus comentarios. Por favor, dejen su comentario porque eso me va a funcionar bastante aquí en adelante. También si quieren saber más con respecto al broker, déjenos su comentario que nosotros, bueno, el broker se está comunicando con todos ustedes y finalmente me despido de todos ustedes. No se preocupen, dejo el chat abierto. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación y deseándoles una feliz noche, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.